Bien. Buenas tardes, doctora Soler, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica, en este caso su examen oral del concurso número 232. Presentamos nuevamente a la doctora Carolina Humada y al doctor Diego Simonelli, jurados de este concurso. Bueno, doctora, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y cuando concluya, la doctora y el doctor le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, ahí la dejo, doctora, y suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que he elegido para esta exposición es el encarcelamiento de presuntos inocentes, eh, la prisión preventiva como una pena anticipada. Bien, para comenzar debo decir que los estándares previstos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sean respetuosos de la aplicación de una prisión preventiva, tienen que ver con lo establecido por el principio de inocencia, que está regulado no solamente en la Constitución Nacional, tratados internacionales y en la propia Constitución provincial. El mandato pacificador también del legislador neuquino, que se introduce en el artículo 17 de nuestro ordenamiento, también establece una regla básica de cómo el Estado debe gestionar la conflictividad social, ¿sí? Estableciendo distintos mecanismos de resolución de conflicto que reserven la posibilidad del Estado, es decir, la restrinjan en su máxima expresión posible, la posibilidad del Estado de eh, encarcelar preventivamente a una persona que se encuentra sometida a proceso. En este orden de ideas es importante señalar que los límites constitucionales y legales establecidos para establecer una prisión preventiva se encuentran determinados por el articulado de nuestro ordenamiento y que tiene que respetar principios de provisoriedad que restrinjan a su máxima expresión la utilización de este instituto, que debe ser revisable en toda la instancia del proceso, es decir, deben actualizarse los riesgos procesales. En este sentido, es importante para las defensas en audiencia oral reeditar este conflicto de manera permanente para, de alguna manera, limitar el control de la decisión judicial y de la aplicación de este instituto. ¿A qué me refiero concretamente? A solicitar en audiencia la vinculación de esta medida cautelar a una finalidad específica del proceso, ¿sí? A un carácter eminentemente cautelar de la misma, y vincular también al principio de temporalidad que debe regir la misma, y limitar justamente, conforme los límites constitucionales, esta medida que, insistimos, es la más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico. Por supuesto, siempre instar a la aplicación de medidas cautelares de menor coerción, tal lo propone nuestro catálogo de medidas cautelares del 116, perdón. En este sentido, es importante señalar entonces que el Estado tiene, puede y debe propender a mecanismos de resolución de conflicto menos gravosos que el encarcelamiento preventivo de presuntos inocentes, pues esta característica tan propia de la prisión preventiva implica subvertir de alguna manera el principio de inocencia, implica también privar al ciudadano sometido a proceso no solamente de su libertad ambulatoria, sino también de otros derechos constitucionales como el de trabajar, ejercer industria ilícita, en fin, en desarrollarse de su vida en la sociedad. Así es que es importante tener estos valores en consideración. Sobre todo, después de lo dispuesto, voy a hacer una breve diferencia entre lo que ha acogido el Tribunal de Impugnación en Canale, ¿sí?, limitando esta facultad claramente, y en Salcedo, posteriormente, y con sabor amargo, debo decir, ha tenido un criterio adverso a lo que había venido sosteniendo en Canale. En Canale, el Tribunal de Impugnación lo que hace es limitar justamente en el tiempo este carácter de temporalidad y de provisoriedad que estamos haciendo hincapié,
sosteniendo que el plazo del 119 es fatal e improrrogable. Es decir, su terminología expresa implica el cese de la prisión preventiva cumplido el año de ocurrida la misma, con imposibilidad de prorrogarla por un tiempo mayor. Establece claramente la facultad del Estado de lograr en un plazo razonable, la garantía del plazo razonable, llevar a una persona a juicio y la vincula estrictamente a un plano procesal y no como un adelanto de pena. Sostiene que, cumplido el plazo de un año, tenés la posibilidad del Estado de reeditar nuevamente una prisión preventiva en este sentido y vincula a la responsabilidad del Estado, o sea, es decir, lo que hace en Canales es decir, dictar una sentencia en contrario de estos principios implicaría para el Estado neuquino comprometer su responsabilidad internacional frente al incumplimiento del 7.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto es claro y es conciso. De manera que establece ciertamente los criterios que hemos venido sosteniendo de provisoriedad de la medida cautelar y de temporalidad. En este sentido, lo que sostiene el Tribunal de Impugnación es que, más allá de tener una sentencia condenatoria, porque en Canales teníamos sentencia condenatoria por juicio por jurados, no había ocurrido la determinación de la pena, es decir, no había ocurrido juicio de censura, en este caso, y por ello es que entendía que no existía una sentencia firme con la cual implicara la posibilidad cierta de cumplimiento de pena, ¿cierto? De ejecución de la pena. Estableció también en aquella oportunidad que el plazo era improrrogable y que la garantía del debido proceso implicaba un doble estándar, no solamente da garantías al imputado del plazo razonable, sino también da garantías a la víctima de tutela judicial efectiva. Un proceso penal que se dilata en el tiempo, un proceso penal que llega tarde, una justicia que llega tarde, en definitiva, también es perjudicial para la víctima, no solamente para el imputado. Así es que en Canales lo que hace el Tribunal de Impugnación es, previo a dictar la libertad de los imputados, lo que hace es establecer el criterio de convocar a una audiencia a las partes, previo a dictar la libertad, convocar a audiencia para que evalúen la posibilidad de medidas de menor coerción, menor poder coercitivo. ¿Sí? Esto es únicamente las medidas establecidas en el inciso 1 y 5 del 110. Así es que este criterio tan importante que fue Canales, que ha venido sosteniéndose desde aquella oportunidad, ha venido dejado de lado con el presidente Salcedo, que, bueno, como decíamos, con sabor amargo de alguna manera, el Tribunal de Impugnación sostiene un criterio adverso a lo que venía sosteniendo, y, bueno, brevemente dice, la sentencia condenatoria, el veredicto de culpabilidad de un juicio por jurado tiene la virtualidad suficiente y el peso necesario para prorrogar la prisión preventiva. Y da un efecto casi devolutivo a esta prisión preventiva, pues le impone de alguna manera a los acusados, a las personas sometidas a proceso, la posibilidad de prorrogar la prisión preventiva más allá del término de un año. Lo grave de esto y lo importante de que de alguna manera se revierta en ulteriores instancias este criterio es que no establece una sanción para la ineficiencia del Estado en la persecución del delito. Y esto es lo importante en Salcedo. Establece entonces en Salcedo que el veredicto de culpabilidad tiene la virtualidad necesaria para prorrogar el plazo de prisión preventiva, pues, dice, el Estado todavía tiene el plazo de 3 años para lograr sentencia firme. Entonces, esa es la razón que da para establecer la prórroga de la prisión preventiva, dejando entonces de lado este criterio que veníamos sosteniendo anteriormente. También lo que sostiene en Salcedo
es la posibilidad de no solamente de prorrogar la prisión preventiva por el plazo más allá de un año, sino que también establece que el peso de por eso decimos que invierte la presunción de inocencia en perjuicio del imputado, haciendo una interpretación a contrario sensu de la regla interpretativa del artículo 23 de nuestro ordenamiento, y a contrario sensu de lo que establecen las convenciones interamericanas de derechos humanos, pues viola la garantía de plazo razonable y debido proceso en la persecución del delito. Así que el Tribunal de Impugnación en Salcedo abandona criterios que había sentado en Canale vinculados a la provisoriedad de la medida cautelar y al límite de la medida cautelar. Por ejemplo, en Salcedo también lo que establece es que de alguna manera la sentencia condenatoria en primera instancia y en ulteriores instancias, aun cuando no tenga sentencia firme, tiene la virtualidad suficiente para establecer un adelanto de pena, ¿no? Así es que el Tribunal Superior de Justicia también ha venido convalidando este criterio en posteriores instancias y también ha llegado de alguna manera a dejarse de lado el criterio del artículo 87, el límite del artículo 87, del plazo de 3 años en el plazo total del proceso, contado a partir del inicio de la investigación preliminar. El problema que establece también en Salcedo es que no debe tener, y esto es lo peligroso también del precedente, que no debe tenerse la exégesis del artículo 119 únicamente como único sustento para dar límite y cese a la prisión preventiva, sino que debe tener en cuenta criterios de excepcionalidad. Dice, como este es un caso excepcional, debemos tener en cuenta, por las particularidades del caso, que puede prorrogarse la prisión preventiva. Y esto es justamente peligroso porque abre una puerta a precedentes que de alguna manera no tengan en cuenta los límites de provisoriedad y de garantía del debido proceso. En este sentido, perdón, voy a tomar un poco de agua porque vine hablando. Vemos cómo entonces el Estado pierde esta posibilidad de hacer gestión del conflicto primario y propender a la paz social, a la pacificación del conflicto, con métodos menos violentos que los que implica la prisión preventiva. Esto es, con métodos que igualmente garanticen la sujeción del imputado al proceso, como puede ser con medidas que tengan que ver con presentaciones ante el órgano judicial o ante la oficina judicial, someterse al cuidado o a la supervisión de una institución, fijar un domicilio concreto, es decir, medidas cautelares menos gravosas. Como por ejemplo también la medida cautelar de ofrecer una caución económica, o la medida cautelar de prohibición de acercamiento o de acercarse a persona determinada o a un lugar determinado. Entendemos que este criterio que ha venido sosteniendo el Tribunal de Impugnación y que fue convalidado posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia no garantizan los estándares mínimos de presunción de inocencia, pues imposibilitan al imputado y a las partes defensistas a, de alguna manera, revertir ese proceso en instancias superiores, como puede ser la Corte o instancias superiores de este proceso. Entendemos que también de esta manera el Tribunal de Impugnación revierte y hace un retroceso enorme en lo que hace a garantías de debido proceso y lo que hace al plazo razonable que debe continuar, que debe tener un proceso. Lo que me parece importante resaltar es que no establece
una consecuencia jurídica relevante para la ineficiencia del Estado en la persecución del delito y para la inobservancia de los plazos procesales. Es decir, con el criterio sentado en Salcedo, la persecución penal puede seguir sin ningún tipo de sanción penal y hace letra muerta los artículos de nuestro código que limitan en el 87 y en el 119. Así es que eso es, digamos, el desarrollo del texto. Gracias, doctora. El panorama que plantea es hostil, digamos, para la defensa. Sí, sobre todo en una realidad en la que tenemos, o por lo menos en Neuquén, una realidad carcelaria bastante acuciante, tales así que la legislatura ha declarado la emergencia carcelaria, pues tenemos un porcentaje muy alto de prisiones preventivas y casi que le diría que el porcentaje de encarcelamiento de prisión preventiva es mayor al de condena, firme. En ese sentido, ese escenario hostil, a veces no es tan hostil, tiene una jurisprudencia que favorece a los defensores que siempre suelen ser muy creativos en cuanto a sus planteos, que a veces también esos ambientes hostiles son los que terminan dando lugar a planteos que posteriormente configuran luego leading cases y cambios de precedentes muy importantes. En este escenario que usted plantea ahora, que incluye un cambio de criterio del mismo tribunal, ¿no? ¿Qué estrategias o qué tipos de planteos puede ser en el orden práctico o en el orden de alguna cuestión teórica que usted pueda plantear, teniendo en cuenta estas circunstancias de los cambios de jurisprudencia o planteos que se puedan anticipar a una solución adversa para un defendido suyo? ¿Cómo piensa que podría sortearlo o intentar sortearlo? Bueno, en principio, no solamente ateniéndonos a las circunstancias particulares del caso, que son importantes para merituar una prisión preventiva, siempre decimos que no debe tenerse criterios subjetivos de valoración de la persona, pero de alguna manera es importante la actuación procesal que nuestro defendido tiene frente al proceso, la sujeción procesal que tiene frente al proceso. Es decir, bueno, poner de resalto si se lo citó, si comparece, si no comparece al proceso, si ha venido a las citaciones, si tiene arraigo, si tiene familia, si tiene trabajo, si tiene, digamos, posibilidades de sortear de alguna manera los presupuestos que habilitan la prisión preventiva. Esto es, si tiene, como decimos, sujeción al proceso, arraigo, para poder sortear estos impedimentos. También pienso que no es lo mismo hablar de un proceso o una persecución penal que vincule a una pena en expectativa de ejecución condicional a un proceso que vincule de alguna manera una pena en expectativa de cumplimiento efectivo. Eso tiene que ver con la posibilidad cierta de un dictado de una prisión preventiva. Es más, nuestro código precisamente tiene vedado, es un imperativo categórico, no tiene posibilidad la parte requiriente de pedir una prisión preventiva en un proceso cuya pena en expectativa sea menor a los 3 años. O también en el presidente García del Tribunal de Impugnación se sostiene que este criterio también debe ser análogo cuando la pena, aún de cumplimiento efectivo, sea menor a los 6 meses, menor a los 3 años, perdón, y que pueda esta prisión, aún de cumplimiento efectivo, ser sustituida por algún trabajo comunitario o algún trabajo, digamos, de tipo sustitutivo de la pena. Si es que... Antes del 2017. Sí. Sí, sí. Pero bueno, son estrategias que se utilizan y que son importantes para también sostener sujeción al proceso y de alguna manera probar al tribunal, al órgano que tiene que decidir sobre la prisión preventiva, la posibilidad cierta, no solamente de sujeción al proceso, sino de inexistencia de riesgos procesales. Pues muchas veces esta pretendida existencia del riesgo procesal que nos trae la parte requirente, la parte acusadora, es abstracta, digamos, de alguna manera es en abstracto sin tener en cuenta consideraciones particulares de nuestro defendido. Entonces, es importante solicitar a la parte requiriente las explicaciones necesarias en las cuales basa
este pretendido impedimento en la investigación que podría suceder si el defendido eventualmente se acerca a la persona denunciante, ¿no es cierto? Bueno, todo este tipo de conjeturas que muchas veces se sostienen en audiencia para fundar una prisión preventiva, deben tener un correlato objetivo en la realidad que sea demostrable. Doctora, y usted recién mencionaba cuando se refería a la jurisprudencia del Superior Tribunal al artículo 87 y al fallo Starling del Superior Tribunal. Me quería preguntar si usted ve viable hacer algún tipo de planteo, teniendo en cuenta que tienen esta jurisprudencia tanto en el ámbito provincial como el fallo Price de la Corte Suprema, si usted evalúa como posible hacer algún tipo de planteo o si le parece que, dado como está dado el escenario jurisprudencial, lo mejor es evitar la litigiosidad, por cuestiones de economía procesal no avanzar, o si le parece que sería viable hacer algún tipo de planteo, y en su caso, ¿en qué lo fundaría? ¿Cuál les parece que son los principales problemas de esta jurisprudencia? Bien. Buena voz. Fueron muchas preguntas. Muchas preguntas en un solo enunciado. Sí. Bien, bueno, como primera cuestión, sí, es un escenario adverso para las defensas, no solamente porque el Tribunal de Impugnación sostiene este criterio, que también convalida el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, y que luego del fallo Stiglitz ha declarado la inconstitucionalidad también del artículo 87 y del plazo de 3 años para la persecución penal. Lo cierto es que en realidad entiendo, y esta es una opinión personal, que hace una apreciación errónea del fallo Price al establecer que la persecución penal tiene como único límite la prescripción de la pena, ¿sí? Como único límite en la persecución penal. En este sentido entiendo que encuentra no solamente un impedimento en lo que la propia normativa interna, de orden interno establece, sino que también viola garantías convencionales de plazo razonable, y que también lo que sucede con la implementación del fallo Price es que el fallo Price tiene fallos contradictorios entre sí, no, votos contradictorios entre sí. No tiene entiendo yo, y esta es una opinión personal, un criterio orgánico en su propia conformación de la sentencia condenatoria, como para tenerlo por fundante en un tema tan sensible como es el de plazos procesales, cuya garantía recepcionada en nuestro Código Neuquino ha sido pilar y fundante de todo nuestro sistema de justicia, y fundante también no solamente hacia lo interno de las prácticas procesales, sino también que ha sido faro, de alguna manera, nuestro Código Neuquino de otras provincias para la elaboración de los códigos, ¿no? Insisto, el problema con Price es que no establece una consecuencia de relevancia ante el no cumplimiento de los plazos por parte del propio Estado, que es quien tiene la obligación de llevar a juicio a la persona en un plazo razonable. Un último tema vinculado a la defensa de varones en caso de violencia de cualquier tipo contra la mujer, desde la defensa, ¿no? ¿Cómo estructurarías una defensa? ¿Qué tendrías en cuenta? ¿Qué cuidado habría que tener? Bien. Bueno, nuestra provincia también establece la obligación de formar bajo estándares de perspectiva de género a todos sus funcionarios. La defensa también está incluida en esta atención. Lo cierto es que, de alguna manera, esto implica, como herramienta metodológica, un cambio de paradigma en las defensas para abandonar mismos criterios de defensa que tenían que ver fundamentalmente con anclarse en estereotipos de género y anclarse en determinadas circunstancias que tienen que ver con si digamos, la mujer hizo o no hizo o dejó de hacer determinada situación.
Lo cierto es que una defensa con perspectiva de género, flaco favor puede hacerle a su defendido anclándose en este tipo de pronunciamientos y en este tipo de valoraciones vinculadas únicamente a sostener, bueno, de alguna manera un criterio discriminatorio hacia la mujer y a sostener también criterios que son son de antaño. Bueno, de alguna manera, sí, insisto, una defensa con perspectiva de género no puede vincularse a estas cuestiones, pero sí puede vincularse a una estrategia que tenga que ver con la prueba colectada en juicio, con la metapericia que pueda hacerse respecto de una cámara GESE, vinculado a una participación activa de la defensa en la obtención de prueba objetiva que desvirtúe no solamente el hecho en sí, el hecho objeto de la investigación, sino también o la participación de nuestro defendido en ese hecho, y también entiendo que de alguna manera es vinculante para la defensa ejercer un rol preventivo de alguna manera en la defensa de nuestro defendido, de alguna manera haciendo un ejercicio pedagógico de la importancia en la... No, pero en la importancia de preservar su estado procesal, ¿sí? Frente a medidas cautelares de mayor gravedad. Esto es, si tenemos una medida cautelar de prohibición de acercamiento ya infringida, bueno, bien, es importante señalar cuáles son las consecuencias a nuestro defendido del incumplimiento sistemático en este tipo de medidas cautelares y justamente bueno, también de alguna manera, no solamente hacerle ver que perjudicará su estado procesal, sino que también habilita de alguna manera la obtención por parte de la Fiscalía de una prisión preventiva, ¿no? Así es que es importante señalar estos aspectos. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias.